Bueno, compañeros, compañeras, vamos a hablar justamente con respecto a lo que es la pancreatitis aguda y también haremos un poco de mención a lo que es la crónica, netamente. Bueno, ¿alguien quiere hablar un poco del Sí, sí, sí. pancreatitis aguda? Bueno, empezando un poco con lo que es pancreatitis aguda, que se supone que va a ser obviamente la inflamación aguda del páncreas. Esto va a tener como desencadenantes más comunes, litiasis biliar, o que es el 70% también de desencadenantes el consumo de alcohol. En realidad, la gravedad de la pancreatitis aguda se clasifica en leve, moderadamente grave o grave, según la presencia de las complicaciones locales y la insuficiencia orgánica transitoria o persistente. El diagnóstico se va a basar en la presentación clínica, entre también los niveles séricos de amilasa y lipasa, que van a ser los primordiales que debemos solicitar ante sospecha de pancreatitis, ya que si estos se presentan tres veces más, o sea, este, tres veces más dentro de los rangos normales, o sea, se triplica, esto es una confirmación de pancreatitis, pues. Y también, por último, los estudios de diagnóstico por imágenes. ¿Algo más que quieras añadir, compañero? Por ejemplo, yéndonos un poco más sobre la etiología también. Bueno, con respecto a la etiología de pancreatitis aguda, podríamos ver, ¿cómo se dice? Podríamos ver, creo que también ahí, como mencioné anteriormente, ¿Qué son, que están los cálculos biliares, qué son más que comunes? están, ¿cómo? Claro, justamente con respecto a la etiología eran los cálculos biliares, como lo mencionaste. Bueno, una mención anterior que dices que se da mayormente por el consumo de alcohol. Y bueno, ya tendríamos otras causas que ya tendría, por ejemplo, una serie de mutaciones que se pueden dar en algunos pacientes que son casos específicos. Normalmente lo que es la mutación astosómica, en este caso dominante del gen en el trigémino cautoínico, que normalmente causa pancreatitis en un 80% de portadores en este caso. Eh, Otro más podría ser unas mutaciones en menos penetrantes o que se tendrían que detectar obviamente clínicamente, ya obviamente con un estudio ya sería genético. Pero hablando de los principales que son los cálculos biliares, como se sabe justamente es uno de los comunes, que justamente se desconoce el mecanismo exacto, pero lo que como causa normalmente es la obstrucción del conducto del páncreas, obviamente, y normalmente se da justamente como una obstrucción de tipo ampolla secundaria a un cálculo o un edema, como se le puede decir, y justamente causando una inmovilización. Eso lo que daría una impartición ductual, lo que por eso justamente la activación aberrante de las enzimas digestivas de las células ciliares. Y bueno, el efecto tóxico ya se daría por el ácido biliar acumulado en las células ciliares y también lo que sería, bueno, y darse aparte otros mecanismos. También se podría decir que la pancreatitis lipídica, que realmente también que se da en casos de embarazos, no, disculpa, su nombre correcto es la ¿cómo es? Litisicacídica, cuando se da en embarazos, pero ocurre raramente y se da normalmente en el periodo de tercer trimestre de embarazo. Bueno, como sabemos también estaría el consumo de alcohol. Bueno, justamente se da en pacientes que ya sería un consumo de bebidas de 3 a 7 diarias y en mujeres normalmente que se dan de una cantidad de bebidas mayor a 3 bebidas diarias. Obviamente nos estamos refiriendo en consumo de vasos. La pancreatitis aguda también obviamente es creciente dependiendo del consumo de alcohol, como lo mencioné. Y alguna vez también se pensó antiguamente que el riesgo aumentaba justamente solamente por la duración del consumo de alcohol. Pero puede ocurrir tanto una crisis pancreática aguda en pacientes tanto susceptibles de un periodo corto o un periodo largo. Obviamente no dependiendo de un consumo de cantidades grandes de alcohol.
Aparte tendríamos los niveles bajos o moderados de consumo de alcohol, también se asocian con la progresión, en este caso de pancreatitis aguda o acrónica, lo que sí se puede ver. Y sin embargo, el 10% de los pacientes que consumen alcohol de forma crónica no son los que normalmente que desarrollan pancreatitis aguda. Los crónicos serían mencionar en otros temas, pero también se tiene que tener en cuenta que un consumo constante, aparte de haber tenido pancreatitis aguda, puede asociarse a pancreatitis crónica. Se sugiere también la necesidad como un desencadenante o como un confactor, se podría decir, adicionales para lo que es la precipitación de la pancreatitis. Como tal, se tiene que dar que las células en este caso acinares, que serían, que estarían pancreáticas dentro del páncreas, son justamente las que metabolizan alcohol y este metabolismo se volvería tóxico obviamente a través de las vías oxidativas y no oxidativas y obviamente exhiben sus efectos predisponentes a la célula dan causando unas lesiones autodigestivas y predisponen justamente al páncreas a necrosis, o ya, bueno, eso ya serían los casos graves, inflamación y la muerte celular. Estos efectos justamente incluirían justamente el aumento de contenido de enzimas, desestabilización de los granos somáticos y lo que son los simogénicos, no, simógenos, disculpen, y lo que es el aumento sostenido de la carga tanto del calcio y lo que sería la activación de las células estrelladas de páncreas. Mm, ¿Qué más se podría decir? No, y como teoría, como otra teoría con respecto al alcohol, se tenía que justamente el alcohol aumenta la propensión a la formación de tapones proteicos en el conducto pancreático y esto daría como una alteración en el nivel de la proteína litógenas y aumentando la viscosidad y las secreciones pancreáticas, causando justamente la destrucción. Y finalmente lo que sería la atrofia sinal. Y obviamente ya lo que causa como causante ya una pancreatitis aguda. Mm, Ahorita, ¿qué más podríamos hablar? La Bueno, patogenia. entrando también un poco más en la patogenia de la pancreatitis aguda, pues eso se va a deber a la activación intracinar de las enzimas pancreáticas, que en este caso van a incluir a la tripsina, a la fosfolipasa A2 y la elastasa. Bueno, que estos van a conducir una lesión autodigestiva de la propia glándula. Quiere decir que las enzimas pueden lesionar el tejido y activar el sistema de complemento y obviamente la cascada inflamatoria. Pues esto va a generar una producción de citocinas, inflamación y también edema. Bueno, en este proceso va a causar necrosis solo en algunos casos, no obviamente todos. Y la pancreatitis aguda, bueno, en este caso va a aumentar el riesgo de infección al comprometer la barrera intestinal. Lo que va a llevar a la translocación bacteriana de la luz intestinal a la circulación. Bueno, entonces en este caso las enzimas activadas y las citoquinas que van a ingresar a la cavidad peritoneal van a causar una quemadura química y acumulación de líquido en un tercer espacio. Quiere decir que va a producir edema. Este, las que ingresan a la circulación provocan una respuesta inflamatoria sistémica que en este caso van a poder causar un tipo de síndrome que va a ser síndrome de dificultad respiratoria aguda y lesión renal aguda. Entre los efectos sistémicos se deben principalmente al aumento de la permeabilidad capilar y la disminución del tono vascular, quiere decir que va a haber secundarios a las citocinas y quimiosinas. Se va a considerar que la fosfolipasa 2 lesiona la membrana alveolar de los pulmones. También podríamos hablar sobre la clasificación de la pancreatitis aguda. ¿Tienes algo que aportar con respecto a esa parte, compañeros? Claro, justamente lo había mencionado antes, que se puede dividir tanto la pancreatitis aguda o por tipo de gravedad, en este caso. Pero como tal, también hay que tener en cuenta que la pancreatitis aguda tendríamos dos tipos, por ejemplo, de la pancreatitis, que podría ser la pancreatitis edematosa intestinal y lo que es la necrosante. En lo que es la edematosa intestinal, se da como tal, eh, por la presencia en este caso de páncreas agregado
por imágenes se puede ver justamente lo que es estrías peripancreáticas y obviamente esto te sugeriría una inflamación. Y la mayoría de los pacientes desarrollan justamente este tipo de pancreatitis. Bueno, en pancreatitis aguda. Y la mayoría de los casos son autolimitadores, obviamente por el dolor que causa. En la pancreatitis necrotizante ya sería, obviamente, definitivamente es una necrosis pancreática. La muerte ya sería la muerte celular y otras afecciones. Y o también se podría decir como una peripancreatitis creática, una peripancreática, o puede ser una necrosis pancreática o peripancreática, pero se ve mejor obviamente con una imagen transversal constante, ya obviamente sería entre una tomografía computarizada o, o por estudio por imagen. Como tal, la pancreatitis necrosante ya aparece normalmente alrededor del 5 o 10% en los pacientes que están en pancreatitis aguda, no la pancreatitis crónica, y se asocia justamente por un curso prolongado de la enfermedad. Obviamente ya tienes que haber sido por un progreso muy largo. Eh, Claro, entrando un poco también a la gravedad de la pancreatitis, bueno, como ya hablamos anteriormente en un inicio, se va a dividir en, bueno, se va a clasificar, mejor dicho, en leve, moderadamente, moderadamente grave y grave. Bueno, con respecto a la pancreatitis aguda leve, la inflamación se va a limitar al páncreas y a sus tejidos que estén aledaños, se podría decir. Bueno, en este caso los pacientes no van a tener insuficiencia orgánica ni mucho menos complicaciones sistémicas o mucho menos locales. La mortalidad en este tipo de pancreatitis va a ser muy rara. Bueno, también entrando un poco a la pancreatitis aguda moderadamente grave. Bueno, en este caso los pacientes van a presentar complicaciones locales y sistémicas, pero no van a presentar insuficiencia orgánica o solo van a experimentar insuficiencia orgánica transitoria. Quiere decir que se va a resolver dentro de un rango de 48 horas. Y bueno, entrando también en la pancreatitis aguda grave, pues esta va a ser persistente, va a persistir la insuficiencia de un órgano o en este caso va a ser multiorgánica. Y esto se va a dar después de aproximadamente 48 horas. Creo que podríamos también conversar un poquito sobre las complicaciones de la pancreatitis. claro, entre las complicaciones, cuando estamos hablando justamente de la pancreatitis, se debería a la secreción lipásica. Ah, claro. Me tocó. Eh, disculpa, me había confundido con otro. Con justamente lo que vemos en pancreatitis agudas, con respecto a sus complicaciones, tendríamos que ver en dos lados, tanto la local como una sistémica. En la local, obviamente, tenemos la colección líquidas de pancreáticas y lo que es la peripancreáticas, aparte de una trombosis de vena esplénica, obviamente eso sería cuando hacemos la disección, y la formación de pseudonirisimas y lo que será de la difusión de la desembocadura gástrica. En las sistémicas se podría presentar tanto como un shock como una insuficiencia orgánica. Al comienzo de la enfermedad se podría presentar lo que es la colección pancreática o que se dije como era la peripancreas o las peripancreáticas, que justamente que el líquido pancreático rico en enzimas se da a las colecciones continentes de solo líquido y se da solo material líquido tipo necrótico. La mayoría de estas justamente se resuelve espontáneamente, pero si no se lo hace después, justamente aproximadamente 4 semanas, se desarrolla justamente lo que son cápsulas fibrosas que se pueden ver en una imagen transversal. Tales colecciones, en este caso, encapsulan y se determinan lo que ya se daría un cuadro de pseudoquistes pancreáticas o ya sería una necrosis encapsulada, que eso es justamente lo que vemos cuando mencionamos la necrosis pancreática. Aparte, según el contenido, las pseudoquistes normalmente contienen un líquido de necrosis capsular que contiene justamente tanto material necrótico sólido o como un líquido.
Justamente aproximadamente un tercio de los lactantes, cuando se da, se recuperan normalmente en el primer mes, esto se da normalmente en las madres, y alrededor de un tercio de los pacientes de necrosis pancreáticas, el líquido puede infectarse con bacterias intestinales, lo que obviamente da complicaciones posteriores a una mortalidad muy alta. En las complicaciones sistémicas, obviamente siempre como se mencionó, tanto lo que fue la insuficiencia cardiovascular, el shock que se puede presentar, y lo que serían las insuficiencias orgánicas, entre las insuficiencias orgánicas o multiorgánicas. Obviamente tenemos la insuficiencia cardiovascular, la insuficiencia respiratoria y la lesión renal aguda. El riesgo justamente va aumentando para el paciente con la mortalidad subyacente. Y el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, normalmente que lo conocemos como, con las siglas de SRIS, se podría, son persistentes tanto para el paciente como para tanto el shock como para el shock como para lo que son las insuficiencias multiorgánicas. Como contexto, normalmente se da un aumento de la temperatura, una fiebre, como se presentaría la fiebre. La frecuencia cardíaca siempre se da un mayor de 90 por minuto. La frecuencia respiratoria se presenta mayormente más de 20 respiraciones por minuto. En lo que es la saturación de oxígeno, bueno, la presión de CO2 se puede ser de 32 milímetros por mercurio, bueno, menor a 32 milímetros por mercurio. Y lo que se recuenta el glucositos, cuando hacemos el hemograma, ya sería de 12.000 o puede ser menor a 4.000 dependiendo. Y un 10% ya sería en lo que sería en forma de bandas. ¿Qué más? ¿Qué más podría hacerse con respecto a Y lo... también ya podemos ir entrando entre los signos y síntomas que presenta Bueno, eh, patología. Bueno, en este caso, un episodio agudo de pancreatitis va a causar, obviamente, un dolor abdominal. En este caso, se podría encontrar en el epigastrio. Va a ser tan intenso que el paciente va a requerir opioides por vía parenteral. Bueno, en este caso, en el 50% de los pacientes, el dolor se irradia hacia la espalda, como si fuera correa, pues del epigastrio hacia la espalda. El dolor generalmente se va a desarrollar repentinamente en la pancreatitis litiásica. En la pancreatitis alcohólica, el dolor se va a desarrollar con unos pocos días de anterioridad. El dolor generalmente va a persistir durante varios días. Bueno, va a presentar dolor al sentarse, inclinarse. Bueno, o sea, al sentarse, al inclinarse va a aliviar de manera drástica su dolor. Pero la tos, los movimientos enérgicos y la respiración profunda pueden otra vez hacerlos volver. En este caso, en esta patología, bueno, las náuseas y los vómitos van a ser muy comunes. Bueno, el paciente tiende a impresionar gravemente enfermo o se va a presentar sudoroso. La frecuencia del pulso suele estar elevada, se va a encontrar entre 100 y 140 latidos por minuto. La respiración va a ser superficial y rápida. Y también va a presentar presión arterial, puede ser transitoriamente alta o transitoriamente alta o baja, con hipotensión postural significativa. Bueno, en este caso, al principio, la temperatura puede ser normal o incluso puede estar por debajo de lo normal, pero puede incrementar hacia 37.7 a 38.3 grados centígrados en un término de pocas horas. El sensorio puede estar botado hasta el punto de la obnubilización, produciendo ictericia de la esclerótica. Ocasionalmente se va a presentar debido a la obstrucción del conducto biliar por un cálculo biliar en este caso, o la inflamación del edema de la cabeza del páncreas. Bueno, en este caso los pulmones pueden tener limitada excursión diafragmática y signos de atelectasia. Bueno, también va a haber
pacientes pueden tener un hilio que disminuye los ruidos intestinales y provoca distensión abdominal. También va a haber, se va a presentar un intenso dolor a la palpación. En este caso, el paciente le va a doler en la parte del abdomen en el momento de la percusión y en el momento de la palpación. La mayoría de veces en la región abdominal superior. De manera inusual, la irritación peritoneal intensa va a provocar un abdomen en tabla. La rotura del conducto pancreático puede generar ascitis. Bueno, y en casos muy graves ya se va a presentar el signo de Gray Turner, que va a ser equimosis en los flancos, y el signo de Cullen, que va a ser en la región periumbilical. Bueno, esto va a indicar extravasación de exudado hemorrágico que va a ocurrir en menos de un 1% de los casos y obviamente sugiere un pronóstico muy desfavorable. También se debe sospechar una infección del páncreas o de una colección líquida adyacente si el paciente presenta un aspecto general tóxico. Quiere decir, va a presentar fiebre, leucocitosis y si sobreviene para el deterioro o estrés un periodo de estabilización inicial. En este caso, los pacientes con enfermedad grave pueden presentar insuficiencia multiorgánica, ya sea tanto cardiovascular, renal o respiratoria. ¿Algo más que quieras añadir, compañero? Mm, bueno, son justamente los signos síntomas. Yo quisiera hablar también de lo que es el diagnóstico para lo que es pancreatitis aguda. Como tal, siempre un marcador directo para pancreatitis, siempre tenemos que ver lo que es los marcadores séricos, tanto la amilasa como la lipasa, especialmente la amilasa, que normalmente esta se ve aumentada aún 3 veces. Normalmente sabemos que la amilasa puede ser de 23 hasta 85 unidades por litro, pero en un caso de pancreatitis lo podríamos ver aumentado hasta 3 veces en este caso. Con respecto a lo que es la lipasa, esta puede variar, pero normalmente difieren según la función de ensayo utilizado. ¿Qué más? En la pancreatitis, obviamente se tiene que sospechar que produce un dolor abdominal grave, inexplicable en este caso, especialmente en un paciente que consume una cantidad significativa de alcohol, ya se tiene que ver un factor riesgo ahí. Y aparte, ver que si tienen los cálculos biliares documentados, o bueno, que ahí se haya hecho un diagnóstico anterior. El diagnóstico de pancreatitis aguda, ya como mencionas, al menos se tiene que tener dos de las manifestaciones que ahorita voy a mencionar, que se puede ver dentro del dolor abdominal, que es compatible con la enfermedad. La milasa, ya como lo mencioné, se tiene que ver aumentada hasta 3 veces. La lipasa, como dije, no es un factor tan marcado. Lo que sí se tiene que ver es un hallazgo característico, que son en los estudios, que es normalmente en un diagnóstico por imagen. O también puede ser por lo que es la tomografía computarizada, que sería un poquito más exacto, pero como sabemos que no es tan accesible, no se le... ya. Aparte tenemos los diagnósticos diferenciales. Para una bronquitis aguda, lo que incluiría dentro de esto, que sería una úlcera gástrica, con la que se puede confundir, un infarto mesentérico, que se podría ver más que todo por lo que es el dolor abdominal y la amilasa, pero por el diagnóstico por imagen ya se vería diferenciado. La obstrucción intestinal estrangulante, normalmente, causada por una úlcera o un acceso que se haya dado, eh, a una mala movilización en un paciente posquirúrgico, un aneurisma de la aorta, obviamente en el área abdominal, los cólicos biliares, con lo que se puede confundir lo que es más que todo el dolor abdominal del paciente. Una hepatitis aguda, ahí lo podríamos decir más que todo por el dolor, porque en amilasa no los vimos ahí, sería más que todo en un estudio de insulina o si el paciente ya tenía una enfermedad anterior. La apendicitis, obviamente por la ubicación del dolor, muy cercano, pero más que todo se debería por un dolor abdominal, o sea, ya sabemos que por cuadrante no sé, no sería. Y aparte sí el infarto de miocardio, obviamente de la pared inferior, no por la ubicación, normalmente se puede irradiar para la parte abdominal. Y un hematoma ya sería uno raro que sería lo que se puede dar en casos de
alta intervención física, un hematoma de músculo abdominal o algún músculo cercano al vaso. Para excluir otros dolores abdominales, justamente se diagnostica las complicaciones metabólicas, pancreáticas agudas y generalmente se realiza una amplia gama de pruebas de evaluación inicial. Obviamente, y el diagnóstico ya sería obviamente por imágenes, en lo cual ya se tendría que ver en cada caso si se está relacionado o si es una pancreatitis aguda ya directamente se ve por imágenes. Mm, ¿Qué más podríamos ver? Las pruebas de laboratorio, como ya no lo Córtalo, mencionas. córtalo, córtalo, córtalo. ¿Mm? Córtalo. Bueno, continuando con las pruebas de laboratorio, en este caso las concentraciones séricas de amilasa y lipasa van a aumentar el primer día de la pancreatitis aguda y típicamente se normalizan entre 3 a 7 días. La lipasa, que va a ser la más específica para poder dar un diagnóstico de la pancreatitis, pero ambas enzimas pueden aumentar en la insuficiencia renal o diversos trastornos abdominales. Otras causas de aumento de amilasa sérica son la disfunción de las glándulas salivales, quiere decir que la macroamiliglicemia y los tumores se van a secretar amilasa. El fraccionamiento de la amilasa sérica total a isoamilasa de tipo pancreático, o sea, tipo P, y de tipo salival, o sea, de tipo S, va a aumentar la precisión del diagnóstico por amilasa sérica. Los niveles tanto de amilasa como de lipasa pueden ser normales si la destrucción del tejido acinar durante los episodios previos impiden la liberación de cantidades de suficientes enzimas. El rango normal de los niveles de amilasa y lipasa pueden diferir dependiendo del ensayo utilizado. El suero de los pacientes por hipertrigliceridemia puede contener un inhibidor circulante que debe diluirse antes de poder detectar el aumento de amilasa sérica. Los niveles séricos eh, de amilasa pueden ser crónicamente elevados en la macroamiligemia, donde la amilasa se une a la inmunoglobulina sérica para formar un complejo que los riñones van a filtrar lentamente de la sangre. El índice de la depuración amilasa creatinina no va a tener ningún tipo de sensibilidad ni una especificidad suficiente para poder diagnosticar pancreatitis. Por lo general se va a usar el examen de macroamiligemia con ausencia de pancreatitis. Una prueba tira reactiva de orina de tripsinógeno 2 que va a tener una sensibilidad y especificidad mayor a un 90% para pancreatitis aguda. Bueno, eh, entrando ya un poco a los estudios de diagnóstico por imágenes, en la tomografía computarizada por contraste, va a ser el estudio del diagnóstico por imágenes que elegido para establecer un diagnóstico de pancreatitis aguda. Quiere decir que va a evaluar solo las complicaciones locales. Esto se va a realizar en una fase temprana de la enfermedad y si el diagnóstico de pancreatitis aguda es incierto o puede excluir otras causas de los síntomas del paciente. Bueno, además, una vez que se le diagnostica pancreatitis, pues la tomografía computarizada se realiza más adelante para identificar las complicaciones, como necrosis, colección líquida o pseudoquistes, en particular si los síntomas abdominales persisten. El tejido pancreático necrosado no mejora después de que se administre el contraste 4. En general, la resonancia magnética supera la tomografía computarizada en la detección de coledocolitiasis y necrosis pancreática y debe realizarse en pacientes en los que otras pruebas la coledocolitiasis no fueran definitivas y en pacientes que se considera que es más probable que necesiten un procedimiento de drenaje pancreático. Este, ¿Algo más que quieras soportar, compañero? Quizás sobre una ecografía abdominal Claro, o justamente con... la ecografía abdominal se da cuando se sospecha justamente de una pancreatitis por cálculos biliares. Y aparte se puede dar otras causas evidentes, ¿no? Obviamente, ¿no? Que vaya afectando a lo que es el conducto biliar. Aparte, también se da para lo que es la detección
¿cómo se dice? De litiasis biliar y lo que es la dilatación del conducto colédoco. Y aparte también se puede indicar para lo que es la, ¿cómo se dice? Para una infección de vía biliar. El edema también se puede ver, bueno, aparte se puede ver lo que son edema de páncreas y puede ser visible aparte, aunque el gas subyacente, justamente por este, suele enmarcarse en el páncreas. Aparte de otras, de no sé por imagen que se puede dar es una radiografía simple de abdomen, que obviamente se puede revelar justamente lo que es la clasificación dentro del conducto pancreático. Y bueno, justamente también se puede ver unos cerdos cálculos biliares calcificados, obviamente se da por el de contraste en la imagen, y aparte lo que es el ilión localizado en un segmento del intestino delgado en el cuadrante superior, o también se puede dar en el centro del abdomen. Obviamente sería en un asa, un asa centinela, como se le puede decir también. Aparte, se puede ver lo que es el signo de corte del colon, que normalmente se da como una ausencia del aire, de flexuras colónicas, normalmente del lado izquierdo, y o el colon descendente. Y también, obviamente, se da cuando la enfermedad está en un cuadro más grave. Sin embargo, el valor de la radiografía abdominal sistémica es controvertido, como se parece. Aparte tendríamos lo que es la radiografía de tórax. Se debe indicar, se puede revelar lo que es la telapsia o el derrame pleural, por lo general, pero obviamente si es que se tiene sospecha de esto. Normalmente por lo general se daría en el lado izquierdo o bilateral, pero es raramente limitado en el espacio pleural derecho, por lo que normalmente se da se tiene que especializar el lado izquierdo y si se da en un caso bilateral. Aparte que sería otro signo de la enfermedad. Obviamente si se da lo que es una insuficiencia respiratoria. Aparte sería un panel de ecografía por endoscopio, en una ecografía endoscópica. Es limitado en páncreas agudo y por lo que se da una ecografía endoscópica. Tiene una sensibilidad comparable a una con la angiopancreografía por resonancia magnética para detectar justamente los cálculos, en este caso en el conducto colédoco, y lo que sería para una ventaja, para evitar una ventaja por no ser invasiva en este caso. ¿Qué más? Mm, mm, ¿Qué más podría ser? Uno para más con respecto a esto. Claro, también lo que se podría dar sería una resonancia magnética, en este caso, o una, para ser más específico, lo que es la colangiopancreatografía por resonancia magnética, para, obviamente, es una prueba hepática, bueno, por debajo mm, de hepática, justamente particularmente lo que es la bilirrubina directa y la nilasaminoproferal. Y esto justamente se van a ver elevadas por su valor basal. Y una ecografía abdominal no excluye justamente los cálculos del conducto coleidoco y como etiología de la pancreatitis aguda por cálculos. ¿Qué más se puede decir? Bueno, la calciopancreografía también se puede dar por una resonancia endoscópica, que normalmente se le puede hacer por el siglo de CPR, y para aliviar normalmente un conducto biliar se debe realizar justamente de manera rápida para que el paciente con pancreatitis de cálculos biliares tiene una bilirrubina sérica creciente y un signo de colangitis. Más que todo se indicaría en esos casos. ¿Qué más? Conviene tal vez hablar de lo que es el tratamiento. O, Ah, claro. Bueno, sí. Entrando ya, a un poco más al tratamiento de lo que es pancreatitis aguda, esta se va a tomar medidas si la pancreatitis es sintomática. Quiere decir que para que una pancreatitis aguda grave, esta debe presentar complicaciones para así poder usar en este caso antibióticos e intervenciones terapéuticas según lo que sea necesario.
El tratamiento de la pancreatitis aguda es sintomático, quiere decir que los pacientes que desarrollan complicaciones pueden requerir un tratamiento adicional e inespecífico. Este, el tratamiento en sí básico para pancreatitis aguda va a incluir reposición temprana de líquidos en función del objetivo, analgesia y soporte nutricional. Este, bueno, se va a recomendar las reposiciones hídricas tempranas de manera agresiva, definida como 250 a 500 mililitros por hora de solución cristaloide isotónica hacia todos los pacientes durante las primeras 12 a 24 horas, a menos que se contraindiquen trastornos cardiovasculares, renales o en este caso otro factor que, en el que no se pueda dar esta reposición hídrica. La reposición hídrica adecuada puede evaluarse mediante la reducción de los niveles de hematocrit y también de nitrógeno ureico en sangre durante las primeras 24 horas, particularmente si fueron altos al momento del inicio. Otros parámetros también que van a incluir un poco la mejora en los signos vitales y el mantenimiento de la diuresis adecuada. Bueno, también en los pacientes sometidos a esta reposición, el volumen debería obtenerse oximetría de pulso en forma continua para así recibir oxígeno suplementario según sea necesario y controlar estrictamente sus ingresos y egresos de líquido. Sin embargo, es probable que estas recomendaciones cambien porque se ha demostrado que la reposición hídrica demasiado agresiva aumenta los resultados adversos. Bueno, el alivio también del dolor va a requerir un uso de opioides parenterales como hidromorfona, fentanilo, que deben administrarse en dosis adecuadas. Como la morfina puede aumentar la presión del esfínter de Oni, en general se prefiere hidromorfa o la morfina. Se deben administrar medicamentos antieméticos para aliviar las náuseas y vómitos. ¿Algo más que quieras añadir, compañero? Tu micro está apagado. Disculpen, justo con respecto a la pancreatitis aguda, también tendríamos que hablar de sus complicaciones. Dentro de estas, si se presenta un cuadro grave, de mucho cuidado, se tiene que darlo en la atención directamente por la unidad de cuidados intensivos. Aparte, normalmente se pediría una introducción enteral sobre la presión parenteral, como una introducción por conducto. Y aparte, se da el uso de antibióticos para la infección extrapancreáticas y en caso de necrosis infectada. Aparte de lo que sería la necrosectomía, en caso obviamente de eliminar el tejido necrótico, si es que se presenta una necrosis infectada, y aparte de lo que es la caliopancreatografía, obviamente la computación, como habíamos mencionado, que justamente para la pancreatitis aguda o la colangitis aguda, nuevamente que también puede ser concurrente. Y se tendría que también indicar un drenaje pseudoquístico, obviamente después de haber realizado lo que es la colangiopancreatografía, obviamente para poder hacer un drenaje correcto, si es necesario o no. Aparte de los tratamientos de pancreatitis grave, se dan aparte de complicaciones, se deben individualizar mediante un enfoque multidisciplinario. Y obviamente esto incluye una endoscopia terapéutica, radiológico, un radiólogo que tendría que estar obviamente dentro de la intervención y obviamente un cirujano si es necesario. Bueno, o sea, obviamente si necesita ya se ha visualizado que el páncreas se ha visto totalmente afectado. En pacientes con pancreatitis aguda, también es grave, se debe controlar de forma estrecha dentro de las primeras 24 a 48 horas en la unidad de cuidados intensivos, pacientes obviamente con impairamiento en la asociación o complicaciones locales, generalmente se transfiere a un centro de excelencia centrado justamente en lo que es una enfermedad pancreática, pero normalmente ya se induciría una cirugía. Pero en los pacientes de pancreatitis aguda grave que necesitan obviamente una nutrición, un apoyo nutricional artificial, aunque es por un tiempo inicial y óptimo. La duración de soporte nutricional aún no está tan claro, pero normalmente se da
Se ha estado viendo por lo que es la Escuela Americana de Gastrología. Se dio una indicación en 2020 2013, si no estoy confundiendo, unas guías, que justamente recomendaron en la nutrición enteral sobre la nutrición parenteral. Y si es que la vía enteral no está disponible, obviamente si el paciente se encuentra inconsciente, en todo caso también se tiene que dar por esos medios. Obviamente si es que el paciente no tolera o no cumple justamente los requisitos calóricos por la vía enteral, se prefiere porque justamente ayuda a una barrera de la mucosa intestinal, previene justo lo que es la atrofia intestinal y evita riesgo de infección por causa del bien endovenosa central. Y además que es menos costoso estar haciendo otro tipo de cosas. Aparte del tubo de alimentación nasoyeyunal, que normalmente es colocado normalmente, está más allá del ligeramiento del tren y puede ayudar justamente a evitar la estimulación de fases gástricas. Eh, la progresión digestiva, justamente, un ratito, denme un minutito. Disculpen, me habían llamado por justamente evita una estimulación de la fase gástrica y del proceso digestivo. Obviamente el paciente se vería menos con menores complicaciones gástricas. ¿Qué más sería? Bueno, aparte de lo que se deriva la infección pancreática y esta pancreática, se debe sospechar que el paciente tiene un tejido en signos de deterioro, que obviamente ya se pediría por la presencia de fiebre, la hipotensión, la taquicardia y obviamente la alteración del estado mental del paciente. Y obviamente lo que se da en un aumento de reencuentro de leucocitos. Obviamente eso se daría ya entre las primeras semanas de hospitalización. La mayoría de las infecciones de necrosis pancreáticas son causadas justamente que, por las especies bacterianas presentes dentro del intestino. Los microorganismos más comunes en lo que sería son normalmente los gram negativos, las gram positivas y los hongos, la parte del fúngico no se ve comúnmente en lo que es en la necrosis pancreática, pero en pacientes de necrosis infectada se recomendaría justamente el uso de antibióticos, que se sabe que penetra justamente la necrosis pancreática, como cartapenicos y lo que sería metronidazol, que es el más usado normalmente acá en Latinoamérica. ¿Qué más podría decir? Para la necrosectomía, que es justamente la extracción de tejido infectado o ya necrótico, se prefiere justamente el abordaje mínimamente invasivo sobre un abordaje quirúrgico abierto, sea, lo que sería directrices recomendadas. eh, Se da justamente que el drenaje análogo infectado tendría que abordarse tanto para un radiólogo, el endoscópico y el cirujano, que usualmente se retrase preferiblemente durante las 4 semanas de que el paciente se pueda estabilizar y que permite justamente la liquefacción de los contenidos y desarrollo de la cápsula fibrosa alrededor de justamente la necrosis. Y justamente eso se daría como una necrosis en la cápsula. ¿Qué más? El 80% de los pacientes en este caso que presentan pancreatitis litiásica normalmente expulsan cálculos espontáneamente y no requieren, en este caso, como habíamos dado, la colangioecografía electroendoscópica. Justamente son los pacientes que pancreatitis aguda o colitis aguda concurrentes. Y los pacientes de pancreatitis biliar leve que mejoran espontáneamente deben someterse a una colangiotomía antes de una alta médica o para prevenir justamente ataques recurrentes. De ahí creo que es más que todo tendríamos que ver los pronósticos. Compañera, en lo que es pronóstico pancreatitis aguda, ¿qué podríamos hablar? Por ejemplo, que Ah, es claro, sí, podemos empezar. Bueno, esto va a ser dependiendo de la gravedad de la pancreatitis en este caso. Esto va a ayudar a determinar la presencia de insuficiencia orgánica, complicaciones locales o sistémicas, o quizá una combinación de ambas. El uso de factores de riesgo relacionados con el paciente para evaluar la gravedad temprana en el curso de la enfermedad puede ayudar a identificar a los pacientes con mayor riesgo para desarrollar una disfunción orgánica y otros tipos de complicaciones.
Bueno, estos pacientes pueden recibir la terapia sintomática máxima en la presentación para mejorar los resultados, para disminuir la morbilidad y también la mortalidad. Entre los factores de riesgo para que, o sea, que se pueden predecir un tipo de pancreatitis grave, incluye que los pacientes sean mayores de 60 años, tengan problemas de salud comórbidos, obesidad con índice de masa corporal mayor a 30, consumo prolongado de alcohol, exceso de alcohol, presencia de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, marcadores de laboratorio de hipovolemia, presencia de derrames pleurales o infiltrados en la radiografía de tórax al ingreso. También puede ser cambios en el estado mental. Los sistemas de puntuación de la gravedad van a requerir mediciones múltiples que pueden retrasar la gestión adecuada, o quizá algunos de estos puedan realizar al ingreso para ayudar a clasificar a los pacientes, mientras que otros no son precisos hasta 48 a 72 horas después de la presentación. Este, bueno, podríamos, en realidad los riesgos a largo plazo después de la pancreatitis aguda van a incluir los riesgos de ataques recurrentes y desarrollos de pancreatitis crónica. Los factores de riesgo van a incluir la gravedad y el grado de necrosis pancreática en el episodio inicial de pancreatitis aguda, así como la etiología, el consumo prolongado y excesivo de alcohol y el hábito de fumar o aumentar el riesgo desarrollado pancreatitis crónica. Eso sería todo con respecto al pronóstico. ¿Algo más que quieras añadir, compañero, antes de finalizar con el tema? Está pagado por mí. Sí. Claro, justamente, ¿qué más podríamos ver? Los criterios de Ramsson, que normalmente ya se veía en la puntuación sistémica grave. Justamente es un sistema que es complejo y complicado, pero tiene un valor predictivo negativo elevado. La puntuación del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que es económico, al menos accesible, y aparte puede aplicarse justo en una cavidad de paciente. Obviamente esto ya es para ir viendo que el paciente no haya precisado dentro de las 48 72 horas de una presentación del cuadro. Aparte de que podría ser el índice de gravedad, pues una indicación de la puntuación de pancreatitis aguda, que es conocido como el BISAP, eh, que justamente es una puntuación simple que se calcula durante las primeras 24 horas de ingreso del paciente. La puntuación de pancreatitis aguda inofensiva. Y la puntuación se da normalmente dentro de los primeros 30 minutos de admisión. Es como una atención pre-emergencia o post-emergencia. Aparte de lo que es la puntuación basada en lo que es la insuficiencia de órganos, esta puntuación no mide directamente la gravedad de la pancreatitis aguda, pero ayuda más que todo a ver si el paciente se ha visto alterado o multiorgánicamente o netamente se está dando un fallo orgánico simple. Aparte de una tomografía computarizada, pero normalmente se da por lo que es la puntuación de Bastard, ¿sabes? Que es la puntuación que se basa normalmente en el grado de necrosis, obviamente con los escenarios que hablamos, la inflamación y la presencia de la colección del líquido necrótico. A ver, ¿qué más? Sería justamente evaluar los riesgos a largo plazo después de la pancreatitis aguda. Incluso sería un riesgo de ataque recurrente o el desarrollo de lo que es la pancreatitis crónica, por lo que normalmente se da una intervención quirúrgica para evitar, ¿no?, justamente la pancreatitis crónica. Aparte, los factores de riesgo incluyen justamente la gravedad y el grado de necrosis, el consumo de alcohol que ya habíamos habido, y la pancreatitis por episodios, inicialmente la pancreatitis aguda, así como la etiología y el consumo prolongado. El consumo de alcohol y el hábito de fumar también aumenta los riesgos, obviamente, de una pancreatitis crónica posterior. O también se tiene que tener dentro del cuadro de pancreatitis crónica. Creo que aún sería todo eso, compañero. Nada más, o ya Sí, creo que finaliza. con eso sería todo el tema. Perfecto. En todo caso, agradecer también al doctor. Esperemos que la presentación Le sea, haya gustado nuestra conversación. esperemos que sea muy factible, entonces. Gracias.